Hola, en este video tutorial vamos a realizar estos pendientes calados. Como veis, se trata de dos capas agujereadas que van siguiendo un patrón concéntrico. Las capas están montadas dejando un espacio entre ellas que va a dar ligereza y que va a facilitar el montaje final de las piezas. Están montados como pendientes, pero si lo que queremos es un colgante o un collar de varias cuentas, podremos hacerlo fácilmente. En el ejemplo que os voy a enseñar, he elegido una paleta de color muy clara, en tonos rosa palo y bronce. Pero como veis en los otros modelos que os muestro, podemos hacer las combinaciones de color que más nos gusten. En todas ellas he elegido tonos otoñales. Vamos a realizar todo el proyecto con los nuevos Metallic de Cernit. Espero que lo disfrutéis tanto como yo. Comenzamos. Como os he dicho antes, he optado por una paleta de colores otoñales, el tono oro rosa y el bronce antiguo. Es decir, un tono neutro junto a un tono cálido. Para elegir bien los tonos del proyecto usamos el muestrario que realicé en mi anterior vídeo. Acondicionamos la arcilla y hacemos dos planchas en el grosor cero de la laminadora. Cortamos dos rectángulos del mismo tamaño y los dividimos por las diagonales dejando una pequeña separación desde los vértices. Este pequeño espacio hará que en el degradado no se lleguen a perder los colores originales. Montamos las formas triangulares una encima de otra según su color para luego recomponer el rectángulo. Con los dedos índices presionamos suavemente la línea de unión para que los dos colores se peguen entre sí. Comenzamos situando el rectángulo por la posición más gruesa de la laminadora, pero antes de pasarlo fijamos la arcilla con ayuda de nuestros dedos. Pasamos luego por el número 2 y por el número 3. Doblamos la plancha asegurándonos que en los bordes coincidan el color rosa con el rosa y el color bronce con el bronce. Fijaos que la plancha de arcilla se alarga más por un lado que por otro. Esto es debido a que los rodillos de mi laminadora no son perfectamente paralelos entre sí. En la parte en la que la arcilla se alarga, los rodillos están más juntos que en otras zonas. Por eso voy dándole la vuelta a la plancha de arcilla cada vez que la paso por la laminadora. Continuamos doblando la plancha y pasándola por la laminadora, siempre en la posición número 3 y teniendo en cuenta que cada vez que saquemos la plancha de la laminadora la miraremos por ambos lados y la doblaremos dejando hacia adentro la parte que nos parezca más fea, es decir, la que está menos degradada. Cuando vayamos a pasar la plancha por la laminadora, primero la colocamos y luego pasamos un dedo por el extremo pegado al rodillo. Así, de esta manera, la lámina se adhiere un poco y no se desplaza con el movimiento. Además, mientras estemos laminando, sujetaremos la plancha de arcilla por la parte superior tirando ligeramente hacia arriba para que no se vaya agrandando de manera horizontal a su paso por la laminadora. Como veis, tenemos tres zonas claramente diferenciadas, una rosa, otra de color bronce y una mezcla de las dos. Como no me termina de gustar el degradado, ya que creo que es muy oscuro y con demasiada presencia de bronce, voy a añadir un triángulo rosa para modificarlo. Como vemos, hemos cambiado el degradado. Seguimos teniendo tres zonas, pero ahora la presencia de rosa es mayor que en el degradado anterior. Todo el conjunto se aclara. Para cortar las piezas podéis usar las plantillas de formas que están disponibles para descarga gratuita en mi página web. La dirección es annabelchi.com. Colocamos las plantillas sobre el degradado y con ayuda de una cuchilla flexible cortamos como si se tratara de una guillotina, es decir, hacia abajo. Esto va a hacer que el corte sea más limpio y sobre todo que no tengamos ningún tipo de rebaba. Ponemos las piezas sobre un cristal y colocamos otro encima para evitar que se deformen o se curven. Estas son las piezas horneadas. Lo que vamos a hacer ahora es usar una plantilla para poder hacer los agujeros de una forma precisa. Debajo en el cuadro de descripción del vídeo tenéis la dirección desde la que os podéis descargar esta plantilla. Lo que haremos es imprimirla sobre un papel adhesivo,
lo que nos va a permitir fijarla a la pieza y taladrar sin que se nos mueva nada de nada. Antes de cortar nada, lo que tendremos que hacer es asegurarnos que vamos a colocar las plantillas en el sentido correcto, ya que lo que tenemos delante son piezas asimétricas, es decir, que ni los agujeros ni el degradado son simétricos. Por lo tanto, para evitar equivocarnos, me gusta dibujar algo que puede parecer un gancho de pendiente, pero que sobre todo me permite visualizar cómo irán colocadas las piezas. Y ahora que ya tenemos claro cómo van las plantillas, las podemos recortar usando unas tijeras y las pegaremos sobre las piezas de arcilla. Tenemos que asegurarnos que están muy bien adheridas. Vamos a usar un juego de brocas que va desde los 0,8 hasta los 2 milímetros de diámetro y vamos a hacer los agujeros usando un taladro manual. Es verdad que una multiherramienta es mucho más rápida, pero al menos que tengas mucha práctica en hacer agujeros con un taladro eléctrico, te recomiendo que los hagas a mano, porque la velocidad que imprime el mini taladro va a hacer que perdamos precisión a la hora de agujerear. Debajo de la pieza vamos a poner una pequeña tabla de madera que nos va a servir de mártir para no estropear la mesa, pero sobre todo para evitar que al salir la broca por el otro lado quiebre la arcilla y estropee nuestro agujero. Tan importante es la parte de delante como la parte de detrás cuando trabajamos, aunque no se vea. Ajustamos la broca al agujero de la plantilla y taladramos lo más perpendicularmente que podamos. Ahora que ya hemos hecho todos los agujeros por la parte de delante, vamos a repasarlo empezando a taladrar desde la parte de atrás de la pieza. En este caso ya no hace falta que trabajemos sobre un trozo de madera. Cambiamos la broca y trabajamos de la misma manera. Aunque me gusta taladrar de arriba abajo, y es verdad que todos los agujeros están realizados de esta forma, os pongo esta toma para que veáis bien cómo es el proceso de taladrar. Ahora que tenemos nuestra pieza taladrada, quitamos la plantilla. Como podéis ver, sale perfectamente, pero siempre hay ocasiones en las que queda algún resto. En este caso, os recomiendo que metáis la pieza en un cuenco con un poquito de alcohol de quemar. Vamos a afinar el interior de los agujeros taladrados, ya que las brocas suelen dejar un acabado bastante irregular. Lo vamos a hacer con brocas de diamante que iremos mojando en agua para no estropearlas. He optado por el color hematite por dos razones. La primera es porque aporta contraste a la pieza y la segunda es porque hace que los pendientes se conviertan en reversibles. Tenemos el cilindro horneado y cortamos 8 trozos de unos 3 milímetros de longitud. Aunque la arcilla esté cocida, hacer los cortes es muy fácil. Yo uso una cuchilla flexible que he partido por la mitad. Como los trozos son muy pequeños, nos va a resultar mucho más fácil pegarlos si usamos unas pinzas para sujetar cada pieza.
A medida que vamos pegando cada pieza, limpiaremos el exceso de pegamento con una toallita húmeda. Nos vamos a ayudar de las pinzas para llegar bien a todas partes. Por muy precisas que hayamos sido a la hora de cortar los trozos, es casi inevitable que cada una de las patas tenga un tamaño diferente. Así que vamos a lijar un poco usando un papel de lija suave. Ahora vamos a usar 2 trozos de los que nos han sobrado de los cilindros para ajustar el lugar en el que hemos de poner la capa de arriba. Al hacerlo así vamos a asegurarnos que los agujeros se encajan perfectamente. Ponemos pegamento en cada una de las patas y nos vamos a ayudar de un palillo para no poner demasiado. Lijamos bien los cantos. En este caso nos ayudamos de un taco de espuma de los que se usan para hacer la manicura. Colocamos las lijas sobre él y pasamos todos los granos. Después puliremos. Para hacer el montaje del pendiente vamos a necesitar una anilla de unos 8 milímetros de diámetro y un gancho para cada uno de ellos. Para abrir las anillas usa 2 alicates de punta plana, te va a facilitar mucho el trabajo. Y para que sea aún más fácil manejar el pendiente, introduce el gancho en la anilla antes y después colócalo en la pieza de arcilla. Ciérrala y ya están listos. Aquí podéis ver varios ejemplos usando diferentes tonos y degradados, no solo los 2 colores que hemos utilizado en todo el tutorial. Espero que os haya gustado y gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo.